Todo tuyo, Ludmila. Tenés que desilenciarte porque estabas silenciada. Estoy. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Buen día a todos. Eh, Voy a hablar de síndrome vestibular agudo, que es en la práctica estamos viendo mucho, como en la guardia, en la emergencia, también la guardia de otorrinolaringológica y también la guardia común. Según Barañi, como sabemos, ya habíamos escuchado algunas clases previamente este año sobre trastornos vestibulares. Según Barañi, hay tres grupos de trastornos vestibulares. Es síndrome vestibular agudo, episódico y crónico. ¿Cómo definimos síndrome vestibular agudo? Se defiende como un síndrome clínico de inicio brusco, con vértigo continuo, mareos o inestabilidad, que duran días a semanas y generalmente incluyendo características sugestivas de disfunción nueva y persistente del sistema vestibular, por ejemplo, vómitos, nistagmos e inestabilidad postural. Es una falla, digamos, de función vestibular unilateral. Es una vestibulopatía periférica, puede ser periférica o central, aguda, unilateral. Y es una parálisis aguda unilateral vestibular, lo que podemos definir síndrome vestibular agudo. Para esto se ha creado por Newman et Token, que ya habíamos hablado también. Es un protocolo titrate. ¿Qué significa titrate? Digamos por el tiempo. Vértigo agudo y continuo, días de duración, náuseas, vómitos, intolerancia a los movimientos cefálicos, inestabilidad y caídas. Es un síndrome vestibular agudo espontáneo. ¿Y qué podemos pensar? Podemos pensar de causa periférica, primero, que es una neuritis vestibular, puede ser, o laberintitis, pero siempre tener en cuenta accidente cerebrovascular isquémico posterior. Eso no podemos olvidar. Y también hay un subgrupo de síndrome vestibular postexposición. Acá sí ya tenemos una causa conocida. Digamos, hay un trauma encefálico o latigazo, hay un barotrauma o explosión, hay historia de toxinas, monóxido de carbono o ilegales, hay historia de medicación, de aminoglucósidos o anticonvulsivantes. Ahora los invito a escuchar un video, un audio de un paciente que está contando sobre lo que ha pasado a él. Agradezco a la doctora Laura Córdoba por prestarme este video. Ahora, contame, ¿qué fue lo que te pasó? El 3 de mayo, hace más de un mes que estoy totalmente mareado. Bueno, justo el 3 de mayo llego del trabajo, tomo unos mates en casa, estoy solo, me dan ganas de ir al baño. Cuando entro al baño se me empieza a mover todo así. Todo, no podía mantenerme, me agarro de la bacha del baño, me apoyo en una pared, me siento en el inodoro, quería ir de cuerpo. Pero seguía mareado, calculo que serían 10 minutos o menos, quizá me agarran ganas de vomitar, lo único que vomito fue el mate. Como puedo, Todo el tiempo las cosas girando. todo el tiempo girando, no me podía ni levantar. Agachándome y gateando llego a la pieza, a la habitación. Me acuesto boca abajo, también como puedo, agarro el teléfono y se me giraba todo. No sé cómo hice para marcar, llamé a mi señora. Ella pensó que era una cargada, lo que yo le estaba diciendo. Y bueno, ella estaba en la casa de una amiga con mi hija y vino para casa. Y le dije que no me podía mover, no podía ni siquiera ir al médico. ¿Y cuánto te duró la sensación de que todo giraba? Yo creo que hasta las 12 de la noche, esto me pasó a las 6 y 20 de la tarde sería. Y
12 de la noche más o menos. Seguían girando constantemente. Sí, sí. ¿Y después de eso se dio la sensación de giro? Abría los ojos, sí, seguía. Sí. Seguía, o sea que duró más de Sí, esas sí. 6 horas. Sí, al día siguiente. ¿Al día siguiente te seguían Me girando? levanto a la mañana, sí. Quería ir al médico al día siguiente. Me levanto para pegarme un duchazo porque venía de trabajar, no me pude ni bañar y cuando llego al baño me apoyaba al costado para no caerme, sentía que me caía. ¿Para qué lado te ibas, te acordás? Era más para la derecha, si no me equivoco. Me apoyaba del lado izquierdo, porque del lado izquierdo tengo la pared yo. Del lado derecho no, tengo la cortina. Muchas gracias. ¿Escucharon? Bueno, fue una forma bastante graciosa. Cuando uno escucha es en una forma bastante graciosa como está contando, pero verdaderamente el paciente no pasó bien. Entonces, ¿qué estaba contando el paciente? Que era vértigo rotatorio de inicio brusco, sin pródromos, constante, de días de duración, inestabilidad postural, lo que podemos rescatar, digamos, del cuento del paciente, y la propulsión, y también náuseas, vómitos y otra sintomatología vagal. ¿Cuál es la epidemiología de síndrome vestibular periférico? Estamos hablando primero. Es tercera causa más común de vértigo periférico después de VPPB y enfermedad de Meniere. Bueno, VPPB y enfermedad de Meniere son las, síndromes vestibulares episódicos. Prevalencia 3 a 5 por 100.000 habitantes. Edad 30 a 60 años, mayoría de 40 a 50 años, sin predominancia de sexo, y son, acá estoy exponiendo los artículos donde se habla sobre la epidemiología estadística de síndrome vestibular agudo periférico. ¿Cuál es etiología? Es reactivación de virus neurotrópicos latentes. Estamos hablando de virus simple, virus herpes simple 1, virus herpes simple 2 y virus varicela zoster. Y claramente en la causa vascular es síndrome isquémico de arteria vestibular anterior. ¿Cuál es la epidemiología de síndrome vestibular agudo central? Los mareos y vértigos presentan el 4% de los síntomas principales del Departamento de Emergencias y Estadística de Estados Unidos. Los accidentes cerebrovasculares son la causa subyacente de 3 a 5% de tales visitas. Los trastornos de equilibrio afectan a 30% de las personas mayores de 65 años. Y otra vez la confirmación con los artículos sobre la epidemiología. Bueno, ya hablamos de timing, tiempo, de triggers, de desencadenantes. Ahora pasamos a target. Entonces, ¿qué significa? Que es historia o examen físico dirigido. ¿Qué hacemos con el paciente? Ya escuchamos al paciente, ya más o menos sabemos tiempo, ya preguntamos al paciente si había algunos factores desencadenantes. Ahora vamos al examen físico dirigido. Síndrome vestibular agudo. ¿Qué vemos? Paciente con nistagmus espontáneo en el examen, más vértigo de horas o días de duración. ¿Qué podemos pensar? Es neuritis vestibular versus ACV, o sea, periférico o central. Examen otoneurológico. ¿Qué vemos en el examen otoneurológico? Para esto existe el protocolo HINS Plus, que ya también se habló antes, en unas charlas anteriores sobre esto. GET Impulse Test positivo, test de SKU negativo, nistagmus espontáneo y plus, que significa audiometría. ¿Cuáles características del nistagmus espontáneo? El nistagmus es horizonte rotatorio, unidireccional, cumple con la ley de Alexander. ¿Qué significa esto? Que aumenta con la mirada hacia fase rápida, porque acordamos que nistagmus tiene una fase rápida y fase lenta. Lo que vemos es fase rápida, disminución con fijación ocular y aumento con la supresión. Acá les presento algunos videos donde vemos el nistagmus espontáneo, con la
supresión. Ve que es ojo derecho, bate hacia la izquierda, fase rápida, ahí aumenta cuando hace mirada hacia la fase rápida, aumenta la velocidad, digamos, del nistagmus, y mirando hacia el lado opuesto, continúa, pero con la velocidad como común. Bien. Ahora, el otro video, lo que vemos nistagmus espontáneo, y esto es con la supresión, que disminuye, se ve, pero muchísimo menor, digamos, de mucho menor intensidad. Test de impulso cefálico. ¿Qué hacemos? Hacemos giro hacia cefálico a un lado y otro lado, y posteriormente, ¿qué ocurre? Unas sacadas correccionales. Como ven, cuando es una paciente hacia el lado. Bien, vamos con de vuelta. Cuando giramos hacia el lado izquierdo no pasa nada, y al lado derecho hay unas sacadas correccionales, el ojito se mueve. Bien, ven, y ahora otro paciente que vemos. Ve, es al lado izquierdo ahora, que hace sacadas correccionales. Esto es test de impulso cefálico positivo. Son movimientos rápidos y es muy práctico de usar, digamos, para el diagnóstico. Bien. Skew Vision. ¿Cómo vemos a este paciente? Que como vemos así, como de una mirada así común, vemos como los globos oculares no están alineados. Que uno está arriba y otro va hacia para el abajo. El paciente, gracias al doctor Martínez, que me ha prestado este video, ve cómo se mueve el ojito cuando hay desalineación. Las sacadas, digamos, foria en plano horizontal no es patológico. Tiene que ser en plano vertical. Es el mismo paciente. Claramente que es positivo. A veces no se ve porque el paciente un poquito tiene párpado medio caído, pero igual se ve el movimiento del ojo. Si miramos bien, vemos de la parte de la mirada de acomodación. Y es el siguiente paciente. Acá se ve mejor, me parece. ¿Ve cómo va hacia arriba? El ojo izquierdo. Se ve mejor. Este es test de skew positivo. Bueno, ya hicimos evaluación de varios pacientes. Tenemos varios puntos. Vemos acá que es uno positivo, como es este test de impulso cefálico, test de skew. Hint Plus para INFARCT. INFARCT, ¿qué quiere decir? Esa abreviatura lo hizo el doctor Carmona para enfocar más en el origen central, digamos. Entonces, el protocolo HINTS, que ya habíamos hablado, más evaluación audiológica. ¿Qué significa? Test de impulso cefálico normal, o sea, negativo. Nistagmus de dirección cambiante, INFA. Refijación en cover test, aumenta precisión diagnóstica. Más posición de la cabeza, o sea, en la parte cuando el paciente tiene una cabeza inclinada, inestabilidad. O sea, la propulsión que se queda, skew vision test, siempre estamos hablando para INFARCT, para la causa central. Bien. ¿Cuáles resultados de HINTS? Cuando vemos nistagmo unidireccional, no hay componente vertical, Head Impulse Test positivo, es origen periférico. Siempre. Mayoría. Bueno, siempre. Hay unos detalles pequeños, pero es así. Y cuando vemos nistagmo bidireccional, o sea, de dirección cambiante, hay componente vertical,
y head impulse test negativo es central, hasta que se demuestre lo contrario. Protocolo HINTS tiene una sensibilidad 100%. Es muy alta sensibilidad de parte de diagnóstico y especificidad 96%. Y sirve para el diagnóstico de ACV, de accidente cerebrovascular. Eso es el trabajo de Dr. Kata sobre HINTS y diagnóstico de stroke de parte de ACV. Valor de HINTS. El listado sensibilidad para causa central estamos hablando ahora, ¿sí? Tiene 50-60%. Skew deviation es no muy sensible, 25%, pero si está, indica causa central. O sea, si está, está. Si está positivo, es central. Head impulse test, sí, 85-90%. Examen neurológico enfocado tiene sensibilidad 65%. Y marcha y ataxia troncal tiene sensibilidad 65%. Sobre la ataxia tenemos que, hay un pequeño detalle del paciente, por ejemplo, el detalle del periférico. Cuando es de origen central, el paciente no puede pararse, no puede ni siquiera caminar y moverse. Con el periférico, por más inestabilidad que tenga, el paciente puede caminar lentamente, pero puede moverse. Bien, llegamos a neuroimágenes. Estos son los trabajos que yo recomiendo a quien les interesa sobre, digamos, de causa central de los strokes, ¿sí? Vértigo periférico versus central, vuelvo a repetir, el protocolo HINTS Plus, evaluación de reflejo vestíbulo espinal, prueba cerebellosa y llegamos a neuroimágenes. El trabajo, es un trabajo que de abajo, el artículo, presenta 114 pacientes. De estos 114 pacientes, 72 se han diagnosticado neuritis vestibular y 42 el stroke, o sea, central. Dentro de estos 42 de stroke, 32 es de PICA y 10 es de AICA, o sea, más de PICA y menos de AICA. Para, digamos, comprender la neuroanatomía es esencial para interpretar adecuadamente la sintomatología. ¿Cuáles territorios vasculares de la fosa posterior? Repasamos rápidamente. PICA irriga superficie inferior de vermis, núcleos centrales de cerebelo y superficie inferior de cerebelo y bulbo raquídeo. Y AICA, parte anterior e inferior de cerebelo, protuberancia parte superior de bulbo raquídeo y rama terminal arteria laberíntica, ¿sí? Siempre hay que acordar sobre la arteria laberíntica. Y el oído interno, que va a arteria auditiva interna o laberíntica, que se divide a arteria coclear común y arteria vestibular anterior, para que arteria vestibular anterior está irrigando porción superior de utrículo, sáculo, conducto semicircular horizontal y superior. Esto hay que saber porque hay una forma, digamos, después, ¿por qué? Porque aparece el BPPP secundario. Y arteria común se divide a coclear principal, que la cóclea, va hacia la cóclea, y vestíbulo coclear, que va arteria vestibular posterior, que porción inferior utrículo sáculo y conducto semicircular posterior. Y ramo coclear, que es tercio de la espira basal coclear. Puede ser claro, como siempre en anatomía hay variabilidad del sistema vertebrobasilar. Una de las arterias vertebrales puede ser hipoplásica, hasta 40% de los casos, y 75% es la izquierda. Y la arteria vertebral izquierda puede terminar en la pica, sin llegar a funcionarse con la arteria vertebral contralateral. ¿Sí? De parte de stroke, hay 700.000 por año en Estados Unidos. Es segunda causa de muerte en personas mayores de 65 años. Bueno, mayoría es isquémico. Y de este isquémico, 20% de circulación posterior. ¿Sí? Y si hablamos de hemorrágico, el 10% es la protuberancia y cerebelo. Bueno, aproximadamente 10 a 20% de los pacientes con síndrome vestibular agudo tiene stroke. Típicamente en el tronco encefálico o el cerebelo, 95% son isquémicos.
Y a veces lo que puede pasar, que ocurren después de una serie de episodios de mareos espontáneos de corta duración, o sea, previamente, semanas o meses anteriores, que son estos ataques transitorios, isquémicos, premonitorios que previamente, antes de una gran causa de ACV, de stroke, puede tener algunos mareos espontáneos de corta duración. Estos son los artículos sobre la estadística y advertencia, correlación anatomo-imágenes. Esto no voy a decir nada, es solamente el polígono de Willis para que usted vea, claro que todos lo saben, de la parte de irrigación, cómo se ve la protuberancia, para ver, digamos, mesencéfalo, protuberancia, el bulbo, para recordar, digamos, de la parte de las imágenes. Cortito, pasado, solamente y nada más. Correlación hallazgo clínico. Ese es de un trabajo, digamos, que vemos. A ver, en el neuritis vestibular, o sea, el periférico, miramos abajo, que desde impulso cefálico de 72 pacientes, 72 lo dio positivo. ¿Sí? Nistagmus unidireccional, 100%, 72, 72. Y ahora vemos las taxias. Cuando vemos ataxia grado 1, 39, mayoría. Grado 2, bajando. Y grado 3, 0. Y cuando miramos de la pica o AICA, va aumentando el grado de la ataxia. Esto siempre hay que tener en la cuenta. Skew deviation, bueno, es poquito. Pero bueno, acuérdense, si está, es la causa central. No pensemos primero, digamos, de periférico. Si skew deviation es positivo. Y también un pequeño resumen de la parte de la pica y AICA, y bueno, de anterior no se habla mucho. Quiero que se acuerden, yo, como por ejemplo, como me acuerdo yo, que pica es como pseudoneuritis y AICA más con audición, o sea, con pérdida auditiva. Siempre cuando hay pérdida auditiva es algo central, siempre hay que pensar por la afectación de AICA. Y que como pseudoneuritis es pica. Es más práctico, digamos. Llegamos a estudios complementarios, o sea, escuchamos al paciente, más o menos pensemos qué puede ser, los factores desencadenantes, hicimos examen, el test, digamos, para ir llegando hacia el diagnóstico, y ahora qué estudios complementarios podemos usar. Bueno, primero pruebas calóricas. ¿Qué evalúan pruebas calóricas? Prueban nervio vestibular superior. VEGIT, que es más moderno, más nuevo, que evalúan ambas ramas de nervios, como superior, también inferior. Si vemos, estamos hablando de función nervio vestibular inferior. Y claramente imágenes. Resonancia de cerebro con foco de conductos auditivos internos y ángulo punto cerebeloso, con y sin gadolinio. ¿Sí? Lo que hay que ver. ¿Qué vemos? Signos hipofunción vestibular unilateral. Estamos hablando pruebas calóricas, hipofunción o reflexia unilateral, depende, digamos, del grado de afectación. VEGIT, disminución de las ganancias y presencia de overt o covert sacas. Es periférico, siempre hablamos, y si vemos alterado en caso de, digamos, de afectación de nervio vestibular inferior. Y resonancia cuando en caso de periférico no hay evidencia de lesión. Ahora, bueno, una vez se dice, ¿qué indicó? Tomografía versus la resonancia. Acá, en esta tabla, vemos cuál es el grado de sensibilidad de tomografía comparando con la resonancia. Por ejemplo, tomografía tiene alta sensibilidad para detección de hemorragia, tal cual como resonancia, pero tiene baja sensibilidad para isquemias de fosa posterior. Y resonancia al revés. Tiene baja sensibilidad para detección de otras causas. Resonancia más precisa. En fosa posterior afecta artefactos del hueso. Y la resonancia puede detectar pequeñas lesiones de fosa posterior, que son mayoría pequeñas verdaderamente. Tiene rápida y fácil acceso, resonancia no tan rápida, no siempre hay posibilidades de hacer la resonancia. También de radiación,
si bien dice baja, bueno, baja radiación, pero está la resonancia sin radiación. Y hay que tener en cuenta que 15 a 20% de los ACV que se presentan con síndrome vestibular agudo dentro de las primeras 48 horas después del inicio, en la mayoría pequeños, le dan, o sea, negativos. No aparece nada en la resonancia. Eso siempre que hay que tener en cuenta. Algunos trabajos dicen más, hasta 100 horas. Hay que esperar hasta que aparezcan algo positivo, digamos, algunas imágenes en la resonancia. ¿Cuáles indicaciones de la resonancia al final? Más de 65 años, con vértigo aislado, espontáneo, prolongado. Cualquier paciente con factores de riesgo cardiovasculares y vértigo aislado, espontáneo, prolongado, con test de impulso cefálico normal. Cualquier paciente con vértigo aislado, espontáneo, prolongado, con ataxia severa y aparición súbita de cefalea intensa, especialmente occipital. Y cualquier paciente con factores de riesgo cardiovasculares y aparición súbita de vértigo y hipoacusia con o sin historia de enfermedad de Meniere. No importa, igual hay que siempre, me parece que son lindas indicaciones, no son lindas, son más precisas, digamos, indicaciones para la resonancia en la base del artículo. Diagnósticos diferenciales, lo mismo, neuritis vestibular, infarto cerebeloso, infarto de tronco de encéfalo, crisis de migraña vestibular, enfermedad de Meniere, laberintitis. Estas son las patologías. Dentro de estos tenemos que ir moviéndose, más o menos, entre ellos, ir separando. Esto solamente lo muestro a ustedes. A quien les interesa puede sacar la captura de la pantalla, que es un examen más detallado, digamos, neurológico, que habla de ptosis, de anisocoria, habla de la parte de la ataxia, de diferentes tipos de ataxia. Es un, digamos, está sacado de un artículo para un examen ya más detallado con precisión central, digamos, lo que podemos ver. ¿Sí? Afectaciones paraescraneales, etc. Es solamente a quien les interesa puede hacer captura de la pantalla, que es más detallado. Bueno, periférico ya hablamos, de neuritis, ahora de algunas partes de central. De gran grupo que más frecuente se ve es síndrome de Wallenberg o síndrome bulbomedular lateral. Es alteración de vascular de la pica, parte posterolateral del bulbo y a veces parte del hemisferio cerebeloso, ¿sí? Más frecuentes en hombres, 60 años, tiene factores de riesgo, tabaquismo, dislipemia, hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía. Y cuando son pacientes jóvenes hay que sospechar malformación arteriovenosa, tumores o disección de arteria vertebral. ¿Sí? Se puede presentar como síndrome incompleto. ¿Cuál es clínica? Presenta paciente disfagia, disartria, termoanestesia del rostro, del lado lateral de la lesión, vértigo, náuseas, nistagmo, síndrome de Horner, lo que vemos acá, ataxia cerebelosa y pérdida de la sensibilidad termoalgésica de mi cuerpo contralateral. Acuérdese que puede ser incompleto, pero sí vértigo, náuseas y nistagmo. Y en las imágenes vemos la presencia de la lesión. ¿Sí? El otro gran grupo de parte central es síndrome porquino lateral. Es compromiso de AICA. Puede tener la misma sintomatología que anterior de Wallenberg, pero con hipoacusia, cofosis y acúfenos. ¿Sí? Y de la parte de imágenes, que lo vemos, la lesión. Y en las pruebas calóricas le da reflexia vestibular, lo que se ve. Bueno, y parálisis facial, esto lo que se ve de la parte de síndrome pontino lateral. Compromiso de territorio vascular de AICA. Acuérdense, pica, pseudoneuritis, AICA con pérdida de audición. Bueno, volvemos a neuritis. Bueno, ya diagnosticamos
paciente con diagnóstico, cómo va a evolucionar el paciente de neuritis vestibular. En 4 a 6 semanas, mejoría de síntomas. 60% son asintomáticos. Y bueno, el 40% persisten algunos síntomas. BPP secundario, como habíamos hablado, se acuerda de la parte vascularización del oído interno en síndrome de arteria vestibular anterior. Se llama síndrome de Lindsay-Hemmelweis. Entonces, ahí sí se acompaña con BPP secundario. O sea, puede tener dos tipos de vértigo. Vértigo prolongado de neuritis y vértigo tipo posicional, corto por cambio de posición. Eso me gusta mucho este artículo porque habla de trampas y perlas. ¿Por qué? Porque es trampa, por ejemplo, dicen vértigo siempre es trastorno de oído interno. No, porque ACV, como habíamos escuchado, como ya dije, que ACV también se acompaña con el vértigo. Que empeora con movimientos de la cabeza. Hay factores desencadenantes frecuentes en vértigo agudo o periférico central, siempre se exacerba con movimientos cefálicos. Los síntomas auditivos implican causa periférica. No, de la AICA, acuérdese que muy frecuente, causa pérdida auditiva. El vértigo aislado no es un síntoma de accidente transitorio isquémico. Es muy común antes de verlo, estos vértigos aislados, que es más común antes de ACV. Se necesita tomografía para descartar ACV cerebeloso hemorrágico. Y la hemorragia intracerebral rara vez limita presentaciones benignas, mareos o vértigo, solo 2%. Tomografía es útil para fosa posterior y hay que reconocer las limitaciones. Y aunque algunos estudios retrospectivos sugieren que tomografía puede ser 42% sensible, pero estudios prospectivos sugieren que la sensibilidad no es superior al 16%. Y la resonancia, claro, como ya le dije, en primeras 24 horas pierde 15 a 20% de diagnóstico de ACV de fosa posterior. La sensibilidad es máxima en 72 a 100 horas después del infarto. Y los accidentes vasculares labirínticos no son visibles. ¿Cuál es el artículo? Este es el artículo de Dr. Katan. Es muy buen artículo, digamos, no es nuevo, pero siempre actual. Bien, bueno, más o menos ya voy a ir finalizando, digamos, finalizando de la charla. Tenemos síndrome vestibular agudo. Puede ser espontáneo o cuando hay un traumatismo, barotrauma, toxicomedicación, o sea, algunos factores desencadenantes, cómo tenemos que actuar, digamos. Si es un traumatismo, va hacia de la traumatología, de disección, no sé, hay que ver de la arteria vertebral. Esto ya es cuestión de la traumatología y neurología, ¿sí? Si es barotrauma, claro, con otología por fístula paralinfática. Si hay unos tóxicos, de la parte de exposición de parte de los tóxicos, como ilícitos, como CO2, es, digamos, el dosaje, medicación, el tratamiento correspondiente. Y cuando hay medicación, ajustar la dosis de medicación. Cuando es espontáneo, cuando HINT es periférico, digamos, tratamientos sedantes vestibulares, rehabilitación, etc. Cuando es HINT central, y con ataxia, va hacia a departamento de stroke, digamos, de la parte de ACV. Y si no tiene gistamo, si es normal y no tiene ninguna ataxia, bueno, va hacia la casa y después observación por el neurólogo. Esto es una tabla creada, autoría, digamos, del doctor de Fabricio Martínez, que habla de, digamos, como generalización de todo que ayuda al diagnóstico. Los 5 BICs. Dentro de todo es protocolo central, el protocolo HINT Plus, ni hablar. Ataxia,
digamos, las ataxias de grado 1, 2 y 3, cuando más grande, acuérdese que es más central que el periférica, ¿sí? De test de score ABCD2, que es la edad, la clínica, los factores, duración y diabetes, que juntando todos estos ítems, digamos, que aumenta el riesgo de score cuando más puntaje más o igual de 4, que aumenta hacia diagnóstico hacia central, titrate, protocolo, titrate, titrate o titrate, y letales, es dismetría, disfagia, disfonía, diplopía, disartria, disgeusia. Esto aumenta diagnóstico, gravedad, estratificación, decisión terapéutica y pronóstico del paciente. ¿Cuál es el tratamiento? Claro, sedantes vestibulares, en parte de periférico estamos hablando, dimenhidrinato, clonazepam, metoclopramida, digamos antieméticos, corticoides, meprednisona, antivirales, es controversial. Y rehabilitación vestibular, que es el principal eje, digamos, de recuperación y evolución rápida del paciente en caso de periférico estamos hablando, ¿sí? Buena rehabilitación vestibular. En general, recomendación hacer en general, ni bien paciente sale de internación, ya dentro de internación nosotros no tenemos posibilidades de empezar, o a veces sí se puede empezar dentro de internación la rehabilitación vestibular, ya se empieza dentro de internación. Son los artículos de parte de tratamiento. Bien, otra vez, repetición. Vértigo agudo, que stroke definido, claro, tratamiento, claro, tomografía, excluye, digamos, hemorragia, después posteriormente la resonancia, que es probable stroke. Si menos de 48 horas observación, después se decide si va a resonancia o no, si mejora o no mejora, cómo va. Si más de 48 horas, va directo a la resonancia. Y si no es stroke, o sea, es algo periférico, que es neuritis vestibular, sedantes y rehabilitación vestibular, que es principal. ¿Cuáles mensajes para hogar? Hay que tener en cuenta cuánto es un cuadro de comienzo súbito en pacientes con factores de riesgo cerebrovascular, cuando hay un desequilibrio intenso o desproporcional o la intensidad del vértigo, cuando hay nistagmos de características centrales, cuando hay focalidad neurológica, cuando hay cefalea intensa de inicio reciente, cuando hay disminución nivel de conciencia. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Actuar rápido. Muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Ludmila, la verdad. Una clase súper clarísima. Clarísima, muy bien. Y aparte de todas estas cosas tan útiles que fuiste diciendo, hasta te diría que son para un uso acertado económico del recurso. Sí, claro, porque esto que vos decías, ¿no? Porque el paciente vertiginoso, ay, yo no me puse la cámara, perdón. El paciente vertiginoso tiene tanta ansiedad que a la persona que no sabe la puede arrastrar a hacer por ahí estudios que no son necesarios, ¿no? Como bien pudiste explicar acá. Claro. Entonces tener la posibilidad de decirle, no, mire, con este test yo voy a estar muy tranquila que usted no precisa hacerse ningún estudio y que va a andar muy bien. Claro, es muy práctico, digamos, y no lleva mucho tiempo, digamos, es práctico, ¿verdad? Espero que sirvió. No, súper bien. ¿Tenemos alguna pregunta, Dani? Sí, ¿También? yo le quería hacer una pregunta. Liudmi, excelente y completísima la charla, pero lo que yo te quería preguntar es, el protocolo HINTS, si bien tiene un 100% de efectividad, ¿cómo proponés vos entrenar a la gente, a los médicos, tanto otorrinos como médicos generales, para realizarlo bien? Porque en realidad
no es tan sencillo realizarlo y O decir necesita... de test de impulso cefálico, claro, eso para eso hay que hacer los cursos, digamos, eso siempre, digamos, cursos prácticos, eso ni hablar. Hay que practicar, siempre hay que practicar. No es tan, a ver, nosotros antes que empezar, vos sabés, Dani, que nosotros también aprendemos uno con el otro, nosotros aprendemos entre nosotros. Yo movía la cabeza a todos en mi casa, disculpa, Sí, pero es así. totalmente. Entonces, yo estaba moviendo, estaba probando todo en mi casa, con Fabri, entre nosotros, con los familiares, hay que probar, no es, a ver, no es fácil, pero todo se aprende, digamos, Sí, no, todo se aprende y practicar, y ver pacientes, si vos ves 10, 20, 30 pacientes, cuando aumenta la cantidad de pacientes, más precisión diagnóstica, digamos, el profesional va a tener. Eso ni hablar. perfecto. Practicar, digamos, no tener miedo de mover la cabeza, porque a veces hay un temor, digamos, en la guardia o algo, diciendo, ay, no voy a mover porque algo va a pasar. No va O a porque se pasar va a marear, nada. ¿no? Claro, Claro. va a vomitar, ya está mareado, pobrecito, ya está Sí. vomitando, entonces peor no va a ser. Entonces no tengan temor, no tengan miedo, muevan y practiquen. Cuando más Bárbaro. práctica van a tener, más conocimiento va a entrar. Digo por mi experiencia, humilde, No, pero pues sí, pero es bueno que todos lo sepan porque llega el paciente vestibular a cualquier otorrino o a cualquier médico claro, y el paciente asusta. llega así, el paciente llega rígido, el paciente camina como un robot, entonces si mueve la cabecita, entonces el pobrecito piensa que ya está, se te va a desarmar como si fuera un Lego, digamos, a partes del cuerpo y todos no quieren tocar. Y si ven al paciente vomitando, así con el vértigo, están lejos, ay no voy a tocar, pero bueno, hay que tocar al paciente, hay que ver al paciente. Y No, yo digo, totalmente de acuerdo. practicar. Muy bien, buenísimo. Bueno, nada, yo creo Bueno. que, aparte en un agudo, ¿no? Que llega a la guardia en unas condiciones, pobrecito, como vos decís, robótico o asustadísimo. Y bueno, Claro, y siempre pensando en central, es un enfoque del paciente. Cuando un paciente ve, antes siempre el tumor se ve. Lo único que primero te dice, bueno, es el lo único que relato de los piensan. pacientes, claro. Entonces hay que tranquilizar y decir, bueno, no tranquilizar, hay que actuar, digamos, actuar rápido. Eso es principal, porque si verdaderamente en central, ahí sí hay que trabajar, porque periférico, bueno, se va a recuperar, se va a ir a recuperar, pero si es central, el tiempo Y, vale. y además de hacer el protocolo HINTS, cuando vos dijiste que la rehabilitación la tenía que hacer lo antes posible, eso también Sí. es buenísimo. Es una Concepto. sugerencia, digamos, es una sugerencia, es mejor, ¿Y mejor. cuándo le pedís los estudios, el VEGIT, cuándo se lo pedís? Mira, el VIGIT depende, es muy complicado, porque, no es complicado, digamos, depende de obra social, depende de prepaga, depende de los, digamos, de las partes burocracia, digamos, de nuestra medicina, que Administrativa. nosotros, administrativa, de que nosotros tenemos, administrativa, burocrática, llamamos como queremos, hay pacientes que tardan mucho para autorizar, o tardan mucho para eso, por eso sirve el protocolo HIM, entonces ya tener en cuenta que es algo periférico, entonces así podemos ir haciendo, bueno, cuanto mejor, Pero cuando se hace más viste rápido posible, mejor, digamos, así saber, porque después hay recomendaciones en 3 a 6 meses hacer como de control y ver evaluación del paciente, en caso de estos 40% que no mejoran, digamos, Claro. porque 60% son asintomáticos, pero 40 quedan. Entonces el paciente queda con, digamos, con inestabilidad, digamos, con mareo subjetivo crónico, no crónico todavía no, pero llamamos en cierta manera, con ansiedad, con angustia, ¿qué me está pasando? Por eso ahí sí hay que hacer control, VEGIT de control para ver evolución, digamos, de cómo evolucionó, cómo recuperó o no algo de función de nervio. Para primero, también para el paciente, para mostrar visiblemente el gráfico. Mira, acá era así y ahora es así. Pero tratando de hacerlo, solamente para nosotros saber, porque nosotros por ejemplo no vemos, por ejemplo, la rama inferior. Entonces, eso para diagnóstico más preciso, anatómicamente, digamos, más preciso diagnóstico, la rama inferior no se ve, digamos, ni con calóricas ni con HINTS. Haciendo de HIT, claro, ahí sí ya vemos función total de nervio. Y así ya llegamos como más, digamos, el diagnóstico muy puntual, digamos, qué parte está afectada.
Sí, Cuanto más lo rápido, ideal, mejor. Si lo hay ideal posibilidades. Lo hay ideal sería posibilidades. como Newman Tucker, que se hace vejita en la unidad de emergencia. Sí, pero Pero bueno, bueno, nosotros, si hay posibilidades, yo digo todo por posibilidades. Pero si se puede hacer más rápido, mejor. buenísimo, gracias, Ludmila. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un lindo fin de Gracias. semana. Chao, chao. Igualmente. Chao. Chao, Chao, hasta luego. chao, buen fin de. Chao.